Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles, su servidor amigo Armando Villa, en su programa Impuestos Bajo la Mira. Es una coproducción de IMEF TV, Capacitadores de Desarrollo Empresarial y Grupo Ramírez Mondragón y Asociados. Siempre con temas interesantes para todos ustedes y algo que, por supuesto, les pueda servir. En esta ocasión vamos a platicar en continuidad de nuestros programas anteriores, de las personas morales, ¿verdad? Algunas inmorales, y ¿qué creen? Ahora con ustedes, los famosos recicos. Y para el desarrollo de este programa, pues por supuesto, me complace siempre y es un gusto saludar a mi amigo, mi socio, mi colega, mi hermano José. ¿Cómo estás? Armando, pues con el gusto de estar aquí nuevamente contigo en este foro y pues para comentar temas interesantes. Y hoy por el clima, como que dichosos los que están del otro lado, ¿no? Que a lo mejor algunos están en su casa, en la sala, en la cama, con el clima como que se antoja estar echando café y pues todo lo que suceda en el camino, ¿no? Entonces, lo que suceda. ¿Qué sucede en el camino en estas épocas con estos climas? ¿Qué sucede, José, pues, yo en creo estos que climas? No hay que ser tan... ¿Qué se antoja? No, lo obvio no necesita explicación, ¿no? Entonces, es el postre. A eso voy. Después de la Al voy, eso voy. Estamos hablando de eso, ¿no? Eso del postre, no, estamos hablando de otra cosa, como... ¿No? Y bueno, y a nosotros que eso lo dejamos en última instancia, pues a lo mejor estamos aquí para compartir temas como pues el que viene a puntas, ¿no? Sí, claro. Algunas morales, otras inmorales. Y ahora con ustedes, reciclo. Reciclo, como decían los de la Santanera. Oye, y esos reciclos, antes de que entremos, veníamos hablando de las morales, hablamos de algunas inmorales, ¿verdad? Y sucederá que en los reciclos habrá también algunos que sean inmorales, ¿verdad? Para esto entonces, José, vamos a plantearles a nuestros amigos, primero para que lo sepan, incluso permítanos hacer un paréntesis, ya saben que pueden hacer las preguntas que ustedes quieran, los comentarios también que deseen. Estamos en un programa en donde hay libertad de expresión plena hasta el momento, ¿verdad? Hasta el momento. Entonces, con muchísimo gusto estamos para servirles. Y bueno, José, vamos iniciando. ¿De qué estamos hablando de esto de los reciclos? Sí, ese régimen simplificado de confianza aplicable también para las personas morales. Y es chistoso porque está en un título 7 de la Ley de Renta que regula lo que son los estímulos fiscales. 206. El 206, el 215. Hasta el último de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Exacto. O sea, ¿cuántos artículos tiene la Ley de Impuesto sobre la Renta? 215. 215, ¿no? Ya nos aprendimos cuántos artículos tiene la Ley de Impuesto sobre la Renta. En un solo programa. Sí. Fabuloso, ¿no? Excelentísimo. Y entonces así ya, fiscalistas, porque ya sabemos cuántos artículos tiene la Ley sobre la Renta. O luego les preguntamos a los contadores, ¿no? Les preguntamos a los alumnos y en fin, a los colegas. ¿Y cuántos artículos tiene la Ley de Impuesto sobre la Renta? No, a mí no me preguntes eso. Está, como dicen los chavos, todavía más peor, como dicen los chavos, cuando a los legisladores les preguntan artículos de la Constitución y salen con sus mafufadas de 150 y tantos, 190 y tantos, y nadie latina. Habría que partir de si conocen la Constitución, ¿no? En primer lugar. Principio de cuenta, ¿no? ¿Cuál Constitución, no? ¿Cuál Constitución? La Constitución de Morena. Sí, esa sí la conozco, ¿no? Bueno, ni creo que esa tampoco la conozcan, la verdad, ¿no? Personas morales, también resulta aplicable para personas físicas, José. Sí, parecería ser que solo reciclo personas físicas son las que tienen ciertos beneficios fiscales, pero veámoslo con ojos buenos el reciclo personas morales y también tiene cosas buenas. Sucede que en todos los sexenios siempre se van adecuando, ¿verdad? Se van adecuando las leyes de acuerdo a los planes estratégicos, el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, todo lo que inicialmente ya el gobierno en turno, ¿verdad?, tiene como objetivo alcanzar
en su gestión. Y derivado de ello, bueno, pues por supuesto el tema de las reformas, muchas reformas fiscales. En otros programas tocaremos algunas reformas trascendentales, claro, que nos han dejado huella y que verdaderamente han sido un viacrucis, ¿verdad?, el cumplimiento de ellas. Pero en este caso vamos a hablar de estas que, a decir de José, nos dice que hay que mirarlas bien, hay que verlas bien. Yo todas las reformas las veo mal, pero la verdad es de que... Ahorita que dijiste, y que no quede huella, que no, y que no. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí. Claro que sí queda huella, claro que sí queda huella. El caso es de que aquí en estas opciones, que lo podemos ver como una opción de tributación, la verdad es de que sí hay algunos beneficios que vale la pena considerarlos y que vamos a estar platicando de ellos. No se vayan, vamos a estar platicando de ellos, quédense hasta el último porque nos vamos a dar ahí por ahí ya saben, como siempre, ¿no?, algunas recomendaciones para que ustedes puedan aprovechar de mejor manera esto, con miras a pagar lo que se debe de pagar, José. Claro, si hay que pagar poco, pues hay que pagar poco. Si no hay que pagar nada, no hay que pagar nada. Y si tienes que pagar mucho, pues págalo. Pues que le hagan, no, si tienes que pagar mucho, bueno, pues mejor ponte a estudiar, ¿no? Para que, pues sí, para que no pagues tanto. Para que no paguen tanto, ¿no? Porque la misma ley contempla, bueno, esas opciones que, bueno, pues evidentemente al momento de que entramos al estudio de las mismas, las podemos optar. Entonces, ¿qué te parece, José, si iniciamos con el régimen simplificado de confianza, partan de esto? Dice, de confianza entre quién y quién, entre el legislador y el contribuyente. Pues ahora va a ser confianza entre el legislador, el ejecutivo y el judicial. Suma confianza. Suma confianza, bueno, pues es que ya son lo mismo, ¿no? Pues por eso. Ya es el mismo no, poder. Y entre comillas, ¿no? Porque es que ya hasta entre ellos mismos se están dando, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues es que ya sabes, siempre, ¿no? Siempre pasa alguien que ahí no, como que no le parece bien que al otro le esté yendo mejor o que tenga muchos reflectores, ¿no? Y entonces, pues no, es que todos iguales, ¿no? Todos iguales. Pues a ver si es cierto que todos iguales. ¿Quiénes son entonces, José, los que pueden tributar? Fíjate que comentaste algo. Reciclo persona moral está tributando en el título 7 de la ley de renta. El título 7 versa o regula los estímulos fiscales. Y una forma de estimularte fiscalmente precisamente es que acoge este título 7 a ciertas personas morales. A manera de ejemplo, y ahorita nos vamos al que nos interesa, una sociedad cooperativa que tiene bastantes estímulos fiscales en este título, y que yo creo que vale la pena que lo comentemos en otro programa, Armando, porque está muy interesante. Pero bueno, a lo que nos truje Chencha, Reciclo, que inicia a partir del 206, y que, ojo, no es una opción, es de que tienen que aplicar ese régimen a fuerza las personas morales constituidas únicamente por changuitos plataneros, es decir, personas físicas, solamente personas físicas, y además que no hayan rebasado de 35 millones de ingresos en el ejercicio inmediato anterior. Si vas iniciando operación en el ejercicio en curso, pues que estimes que en ese ejercicio no vas a rebasar de 35 millones, lo que me lleva a pensar que entonces tengo que tener una esfera de cristal para yo saber cuánto estimo percibir de ingresos durante este año. Imaginemos que hoy, 24 de junio, me voy a constituir, bueno, ya estoy constituido, ahora me voy a dar de alta en el SAT, y digo, ¿reciclo? Pues es que yo estimo que mis ingresos no van a rebasar de 35 millones de pesos. Oye, ¿pero de dónde lo sacas? Pues yo lo estimo. Bueno, eso de alguna manera lo sabemos porque estamos emprendiendo un negocio, y de ese negocio sabemos más o menos cuánto es lo que nos va a representar en nivel de ingresos, porque bueno, evidentemente, hablando desde el punto de vista empresarial, difícilmente alguien emprende un negocio para ver cómo le va a ir en la vida, ¿verdad? O sea, sino que ya tiene algo de experiencia, evidentemente. Bueno, eso pensamos, ¿verdad? Y así debería de ser. Ya tienen algo de experiencia, tienen alguna trayectoria, decidieron separarse, por ejemplo, de una sociedad que ya tenían anteriormente y decidieron incursionar solos, más o menos miden el alcance de... Pero aquí la parte relevante, José, como tú lo mencionas, es, a ver, si es que deben de tributar, o sea, deben, no es de que si quieren, deben. Y entonces cuando inician, inmediatamente los van a llevar al reciclo, si es que estiman eso, ¿verdad? Fíjate que suena interesante, te voy a decir por qué. Porque si empezamos a aprovechar los beneficios fiscales, imaginemos que a lo mejor tenía por ahí alguna lana
voy a poner una comercializadora y voy a invertir en mercancías para venderlas. ¿Qué pasa si estuviera en el título 2? Todo lo que yo realice en compras, la ley me dice, pero espérame. no lo puedes deducir pero espérame. hasta que lo vendas. Pero espérame. Eso ya es en el procedimiento, en la mecánica ya de tributación, ¿estamos de acuerdo? Sí. En la mecánica. Pero de inicio, fíjate, es que desde inicio ya está el tema. Porque si vas por el título 2, en el régimen general, sabemos que por mecánica, para efectos de los pagos provisionales, José, pues es con base en un factor. Sí. Y el primer año, resulta que no tienes coeficiente de utilidad que aplicar. Entonces el primer año, cuando te constituyes en el régimen general, no pagas pagos provisionales. Sí, pero si me regreso a Reciclo, insisto, con el ejemplo que te ponía, si yo tengo en mente poner una comercializadora y tengo una lana que la voy a inyectar a mi negocio y con eso voy a realizar la compra de mercancías para posteriormente enajenarlas durante este año, y como bien apuntas, acá, desde que inicio operaciones, empiezo a hacer pagos provisionales en Reciclo. Entonces empieza aquí el tema. A ver, ¿qué nos conviene más? Fíjense bien, ¿eh? Yo planteo coeficiente de utilidad. Y mi amigo José plantea Reciclo bajo esa premisa de que compren, retaquen el inventario. ¿Para qué? ¿Para qué, José? Pues porque la mecánica para el cálculo son ingresos del periodo menos deducciones del periodo, y en las deducciones están las compras. Exacto. Ojo, en Reciclo, régimen general no. Exacto. Y esas compras ya debieron estar efectivamente Pagadas. Sí. Flujo de efectivo. Característica entonces de esos reciclos, flujo de efectivo. La regla general. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la regla general. Flujo de efectivo, reciclos. Listo. Y entonces, sucede que si tienen dinero, aquí empezamos a distinguir. De tal suerte que entonces tendríamos que revisar el tipo de negocio que es el que vamos a emprender, las expectativas de crecimiento de ese negocio, el nivel de ingresos que vamos a tener, y pues ahí le puchamos, ¿verdad? Ahí le puchamos en el alta, ¿no? ¿Sí ahora, o no? O sea, arriba o abajo. ¿Por qué? Para ver en dónde es el. Ahora retomando tu punto. Por así convenirme en utilizar un coeficiente para no realizar pagos el año del ejercicio de operaciones, no nada más sería así tan sencillo de decir eso, porque la ley, insisto, en el 206 dice que cuando estimes que, cuando inicias operaciones y estimes que en el ejercicio no vas a rebasar de 35 millones, deberás tributar en Reciclo. Luego entonces, si yo, considerando lo que tú comentabas, estimo que en el año no voy a rebasar de los 35 y me quiero acoger al título 2 para utilizar el coeficiente que no va a ser sino hasta el año siguiente, no puedo. A ver, pero aquí es donde entra la habilidad. A ver, nosotros no somos... La habilidad para los números, la habilidad para maquillar, la habilidad para que... Yo estoy diciendo habilidad. La habilidad empresarial. A ver, lo planteamos al principio, ¿no? A ver, no tenemos una bolita de cristal para saberlo. Es que yo tenía muchas expectativas, José. Pero ¿qué creen? Sucede que de pronto llega alguien que toma una decisión en donde dice, hay una reforma judicial y adiós la empresa que tenía yo aquí, la que me iba a comprar mucho. Y entonces pues ya no me compró, porque es un estimado. Yo estimaba que iba a ganar un montón de millones, siempre y cuando hubiera libertad en el mercado. O sea, si eran las redes sociales. Siempre y cuando hubiera. Una forma para también la merca. No, la libertad. Y entonces ya Babalú. La libertad, porque ya no van a tener libertad tampoco para decir todo lo que podemos. Por supuesto que no. A nosotros nos van a censurar. No, eso no puedes decirlo. No, ahorita también no, pero estamos a muy poco tiempo de que eso suceda. Luego entonces, si yo tengo un estimado de que, bueno, si voy a exceder esos 35 millones, y ya le dije que sí, me fui a régimen general, y luego resulta que en el ejercicio, al cierre del ejercicio, bueno, no, siempre no, bueno, pues es que no todos los negocios se concretan, ¿verdad, amigos? Claro. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cuál es el problema? Bueno, aquí no va a pasar, imaginemos partiendo de que estamos en el título 2, y luego termina el año y resulta que fueron 34.9 millones. Dices, puta, entonces ahora sí ya hay parámetro para que el año siguiente, a web.com, listo, a título 7. Al año siguiente. Así es. El año siguiente. Entonces el coeficiente pues ya te valió para dos cosas. Sí, claro, no, pero puede pasar.
Pero vamos a invertirlo. Vamos a invertirlo. En ese caso, vamos a hablar con mi ejemplo. Déjame resolver eso, porque empresarialmente yo dije, bueno, pues es que a lo mejor no sé, en noviembre o diciembre ya ven que se incrementan las ventas, ¿no? Y se incrementan las expectativas de negocio y de pronto llega un cliente que me pide que me va a comprar un montón de mercancía, le expido la factura y luego resulta que en enero ya se arrepintió. Digo, eso pasa. Y entonces, ¿qué haces? Pues ya estás en enero, ¿no? Ya te pasaste del año, ya estás en enero, ¿correcto? Listo. No estoy diciendo que hagan cosas que no deben, estoy hablando de expectativas de negocio. Y luego entonces, en ese escenario, justo lo que decíamos, en ese escenario sucede entonces que tenemos que replantearnos si nos va a convenir o no nos va a convenir efectivamente el tema del reciclo. Aunque pues no tenemos mucho margen, José, ¿por qué? Pues porque si es menos de 35 pues tenemos que tributar ahí, pero tiene muchas bondades, como lo estabas diciendo. Sí, porque imaginemos que a lo mejor le metes una buena lana por cuanto hace compras y a lo mejor te equivocas y no llegas a los 35, sino llegas a 50 millones. Claro. No, pero la ley te dice, no te preocupes. Oye, estamos en septiembre. No te preocupes. Oye, ¿pero qué hago? Tú no hagas nada. La ley dice que no hagas nada. Oye, ¿entonces qué hago? Espérate hasta enero del año siguiente. Ya. Y entonces hasta enero del año siguiente me voy al título 2, pero ya me voy con una torta bajo el brazo, con cual a lo mejor puedo generar una pérdida. Sí, claro. Por supuesto. Puede darse. ¿No? Porque además muchos van a generar pérdidas. Pues, hay que aprovechar las bondades, ¿no? ¿O qué? Sí, muchos van a generar pérdidas, porque con estas decisiones que están tomando va a haber pérdidas por todos lados. Pero bueno, además, déjenme decirles que hablando objetivamente en lo que se refiere a la mecánica de determinación del impuesto por vía de reciclo en personas morales, José, lo que se pretendió es de que tributaran en este régimen con base en una utilidad que aspira a ser la real en ese periodo. Esto es ingresos menos deducciones. Por lo menos en el periodo mensual. Ingresos menos deducciones. Lo que en el régimen general no sucede que sea una utilidad real en este periodo, sino que se tributa con coeficiente de ejercicio anterior. Las circunstancias, el entorno micro y macroeconómico cambia constantemente y se ven afectados los contribuyentes, esto es real. Así funcionan los mercados globales y así funciona el mercado interno a partir de decisiones que no tomamos nosotros, pero que sí toman algunas personas por cuenta y orden de nosotros, aún sin habernos consultado. De tal suerte que esto pudiera resultar favorable tributar con base en la utilidad efectivamente obtenida, José. Pues sí, porque de alguna manera es el reflejo de tu capacidad contributiva. Y entonces, entrando a la mecánica acá, haciendo a un lado, lo dejamos al último, ¿quieres, José, amigos? ¿Por qué? Porque vamos a ver la distinción del reciclo de persona moral con el reciclo de persona física. Claro, es que hay un abismo de diferencia. Hay una diferencia enorme. Por eso no se vayan, porque quizás lo verdaderamente interesante está en el reciclo de persona física. Que es ahí donde encontramos mucho, ¿verdad? Mucho. Entonces, sucede entonces en este reciclo personas morales, José, decíamos con base a flujo, ¿los ingresos son los mismos? Entonces, ¿los ingresos acumulables son los mismos? No, aquí hay una gran diferencia. Porque, digámoslo así, en título 2 se acumulan ingresos devengados. En título 7, reciclo, 207, son por flujo. Ingresos cobrados. Pero ojo, que les quede claro, es la regla general el flujo, no es la única, porque también es lo interesante de lo fiscal. ¿Por qué? Porque va necesariamente de la mano con lo legal. Hay una parte que hace mención a lo que dice el 1B, párrafo primero de la ley del IVA. Espérate, cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante forma de extinción de las obligaciones. Muchas veces. Yo creo que entonces hay que hacer un programa de extinción de obligaciones, ¿no? Sí, órale, va, me late. Son temas de otro nivel. Ya es necesario, ¿no? De otro nivel. Para que nuestros amigos se preparen, porque en muchos de los casos, en materia de renta, en materia de IVA, necesariamente se tiene que incorporar, por eso es un sistema jurídico, porque se tiene que incorporar un área, José, lo sabemos todos, que dentro de
el ámbito de ejercicio profesional del contador normal, por así decirlo. Contador puro, ¿no? Del contador puro se encuentra... No, puro maleta. se encuentra ausente su estudio y su análisis, que es justamente la materia civil, claro, la que regula justamente el tema de la extinción de obligaciones. Y esto del 1B que estaba citando, pero bueno, adelante. Entonces, en ese caso, José, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, y el 207 te decía que hace mención de cuando se considera efectivamente cobrado el ingreso, cuando ya no hay cobrado en efectivo, bienes, servicio, crédito, o bien cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones, en términos generales. Que esto lo pueden encontrar específicamente 2185 del Código Civil, ¿de acuerdo? 2185 del Código Civil, en relación, ¿en dónde sí se ocupa demasiado esto, amigos? Pero ese 2185, ¿por qué lo mencionas, Armando? Si no, ni los ministros de la Corte lo entienden. Pues para que lo vayan a buscar. Para que lo vayan a buscar. Ahí es en donde... O sea, que se los compartan a los de la Corte, ¿no? Porque por lo menos los que estaban no lo entendieron nunca en materia fiscal. Y sacaron su jurisprudencia. Y sacaron una jurisprudencia que... Se la fumaron. Pero fumaron de la barata. Sí, luego vamos a tocar IVA porque los filósofos fumaban de la buena, por eso tenían unas ideas... se aventaron unas chipocludas. Pero padrísimas, ¿no? Pero estos cuates... Es que se la fuman al revés, o no sé, le echan ahí alguna otra cosilla. Yo creo que sí, ¿no? ¿Será? ¿No? Porque sucedió que para el IVA causado es una cosa y para el IVA acreditable es otra. Ese es otro tema de otro programa. Es de otro programa. Y es, fíjate, donde refuerza nuestra teoría de que no hay mejor mancuerna que contador y abogado. Pero si se reúne los dos a la vez en la misma persona, pues mucho mejor, ¿no? Es un nivel Dios, ¿no? Es un nivel Dios, o sea, claro. Bueno, así es como debe ser, pero no es nada de presunción, ni mucho menos. Pues lo bueno es que eres sencillito. Sucede entonces que no necesariamente es flujo, ¿verdad? Cuidado con esto de la extinción de las obligaciones, porque es un tema que requiere de estudio, que requiere de análisis, que requiere de documentarse. No es nada más agarro y compenso y se acaba el problema. No, porque eso nos va a generar muchos problemas. Es decir, deténganse un poquito a estudiarlo, deténganse a analizarlo, para ver que sí lo pueden hacer, pero hay que ver ahora sí que las letras chiquitas, ¿verdad? Las letras chiquitas de las leyes que le resultan aplicables y documentarlo adecuadamente, José, porque si no, esa extinción de obligaciones se va, como se fueron las gentes que decía, se va a la luna y se las rechaza la autoridad y va al rechazo de la deducción y va al rechazo del acreditamiento. Y bueno, y es una situación que incluso ya está prevista en la forma de pago de los en materia de comprobantes fiscales digitales por internet. De los complementos. Ya están ahí, hay 21 a 29 formas de pago y entre ellas están diversas formas para extinguir una obligación. Específicamente, y la que más se utiliza. Que fíjate que ayer es muy chistoso, porque si no mal recuerdo vi alguna vez caducidad. Oye, también eso no es una forma para extinguir una obligación, no seas bárbaro, por no decir otra cosa. Bueno. ¿Te das cuenta cómo? Es que, dicen, carajo. Es que al final es lo mismo, ¿no? Al final no es cierto. Similar, pero no es lo mismo. Es lo mismo, pero no es igual. Es lo mismo, pero no es igual. Entonces, sucede que la figura más utilizada pues, es la figura de la compensación, ¿de acuerdo? De activos y pasivos, pero luego entramos en ese detalle. Eso por virtud de que no hay flujo. Pero hay unas particularidades, José, sobre todo en las deducciones, que ya hacías referencia hace un momento, en donde, bueno, pues efectivamente algún sector de la industria le va a favorecer aplicar ese régimen. Siempre pues lo que son las TICs, ¿no? Las tecnologías de la información y la computación, porque son algunos, porque en materia de deducción de inversiones te dice el 208, 209 que puedes aplicar la misma metodología que si estuvieses en el título 2, pero con la diferencia de que vas a aplicar las tasas de acá del título 7, no las del título 2, que son más altas. Por ejemplo, un equipo de cómputo título 2, 30%, equipo de cómputo acá título 7, 50%. Oye, si voy a poner un negocio que tenga que ver con ese rollo, pues obviamente voy a recuperar mi inversión más pronto. ¿Por qué? Porque eso lo voy a deducir en 2 años. Claro. O una construcción. Título 2, 5%, título 7, 15%. Es cuando vienen las bondades, ¿no? Que son las que se deben de aprovechar para cuando tú vas a iniciar un negocio y tú dices, ¿qué me conviene? Bueno, por principio de cuenta no es tanto que te convenga, sino tienes que considerar lo que te dice la ley impositiva.
Lo que tienes que aplicar, ¿no? Es decir, lo que tienes que aplicar. Lo que te corresponde. Sí, claro, lo que tienes que aplicar. Es decir, para esto, bueno, pues ya sabemos, todos, colegas, amigos, que cuando estén tributando en un título, en un régimen específico, bueno, pues hay que remitirse a las disposiciones fiscales aplicables a ese título y a ese régimen. ¿Para qué? Pues para que tengamos el panorama completo, José, de lo que sí podemos aplicar, cómo lo debemos aplicar, por supuesto, primero lo que debe de ser y luego lo que podemos aprovechar. Si ya estando en ello, porque tienes derecho, pues aprovechar las bondades, ¿no? Entre Claro. ellas esto, la deducción de las inversiones, pero de una pronta, una en un menor más tiempo, pronta. en un menor tiempo que la generalidad de las mismas, ¿no? Y esto verdaderamente es algo relevante, sí, por supuesto. Entonces tenemos primero, tributan conforme a utilidades ya generadas en esos periodos, ¿se entiende? En segundo lugar, para un sector importante, por ejemplo, los que comercializan, por ejemplo, los que transforman y fabrican, pues tenemos ahí el caso de lo que decías inicialmente, José. Si tienen mucho inventario, pues lo que se deduce pues son las compras, las adquisiciones, José, no el costo de ventas. Claro. Y ahí hay una distinción, ¿verdad? Porque en el momento que estás comprando, no importa el inventario que tengas, pero estás deduciendo las compras. ¿Y eso en dónde afecta? Pues afecta directamente en las utilidades. El caso aquí nada más es revisar, pues que sí puedan desplazar adecuadamente esas compras en un tiempo razonable, porque si no se las pueden quedar. Y luego van a tener que incorporarse a eso del Buen Fin, van a tener que incorporarse a eso de las noches Palacio, o los fines de semana a Liverpool, ¿verdad? Y todo eso, ¿no? Claro. Porque si no, entonces se les va a quedar ahí el inventario por andar comprando tanto. Y obviamente no es el caso. Se les puede quedar ahí el inventario. Bueno, estas son una de las bondades, de los beneficios que tiene el régimen simplificado de confianza, entre otros que estudiándolo se pueden revisar y se pueden aprovechar. Pero para eso, José, pues vamos primero a un receso, a un corte comercial, para que les pasen ahí unos comerciales. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Te saludo, mi nombre es Francisco Yáñez y quiero invitarte a un curso que va a ser llevado a cabo a través de IMEFI. El curso de temas selectos, y que la verdad es un curso muy interesante. Ya tiene más de 10 años y prácticamente en donde a través de este curso pues se manejan temas especiales muy peculiares para el caso de las personas morales. Te voy a platicar qué lleva. Va a ser la parte del manejo de la cuenta de utilidad fiscal neta y el reparto de dividendos. Va a tener también temas como figuras de esa cuenta de capital de aportación, también se va a ver dentro de esa misma sesión. Pero vamos a tener otra sesión que se va a referir con el tema del due diligence. Y eso porque es muy importante poder evaluar en el momento la empresa, el negocio, las acciones, cuando se reduce, cuando se vende una empresa. Es un tema muy interesante. Vamos a tener una sesión también ahí especial para esta. Vamos a tener otra del curso de enajenación de acciones, en donde veremos cómo el capital de la empresa, pues no solamente se repartió por dividendos, por reducción, por venta. Y vamos a tener una última en donde estará dirigida con los temas para dueños extranjeros que obtienen ingreso de fuente de riqueza que proviene en México, los temas de qué ha pasado para efectos de la aplicación de tratados o las nuevas obligaciones que han venido con respecto a ellos. Va a ser muy importante, son 4 sesiones muy interesantes que tendremos a través de este tema selectos. Te esperamos. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Realizan actividades vulnerables? ¿Ya tienen su manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Recuerden que es muy importante no solo tener el manual, sino que este manual nos sirva a que los empleados sean capaces de cumplir con todos los procesos que establezcamos para cumplir con estas obligaciones. Tenemos un taller de elaboración del manual PLDFT por actividades vulnerables. ¿Qué es lo que vas a lograr con esto? Es que en 20 horas ya sales con tu manual. Tal vez quisieras adornarlo un poquito más, pero básicamente sales con tu manual con el anexo de otorgar préstamos.
este anexo de otorgar préstamos te servirá después para que tú adecúes cosas a otras actividades vulnerables que realices. Entonces, aquí matas 2 pájaros de un tiro. Te capacitas y haces también tu manual. Algo importante, es muy probable que en este año cambien muchas de las disposiciones de la LF-PIORPI. Lo que vamos a hacer si tú tomaste este taller es que vamos a mandarte programas en línea, vamos a hacer juntas en línea para adecuar los puntos que hayan cambiado que afecten a los manuales, ¿de acuerdo? O sea, no te preocupes por eso. No digas, oye, voy a esperarme a que ya salgan las reformas, porque la realidad es que podríamos esperar y quedarnos esperando un año más. Nos vemos entonces en este taller. Un abrazo. Amigos, recuerden que compartan estos programas, denles ahí, no sé si le tienen que dar like también ahí en las redes sociales, compártanlos si resulta de su interés, y si no resulta de su interés, pues no compartan nada, la verdad, ¿no? Esto sí les resulta interesante, si no, bueno, pues entonces no lo compartan, no hay problema. Además, entre menos sepan, José, pues mejor, ¿no? Más chavo para nosotros, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque van a consultar a los que sí saben, ya saben que así se trata, de esto se trata, ¿no? Pero bueno, seguimos con este régimen simplificado de confianza de las personas morales. Fíjate, José, que hay unos amigos, y no sé si les ha pasado, en la práctica, hay unos detalles que luego se encuentran nuestros amigos y propiamente a los contribuyentes, ¿no? Dices, a ver, es que yo ya debía estar en reciclo y no me mandaron al reciclo. Y quieres irte al reciclo y no te mandan al reciclo y te dejan en el régimen general o viceversa. Sí. Y ya pasaste y ya cumpliste, ya te excediste, pero te siguen en el reciclo. ¿Por qué será que sigues en el reciclo? ¿Por qué será que en otros casos no te quiere mandar al reciclo? ¿Qué pasará en esos casos, José? ¿Cómo Mira, ¿será plan con maña? De hecho, fíjate, ahorita hiciste que recordar unas reglas de miscelánea. Y todo, ahora sí que converge sobre el famoso CFDI, que es que en materia de IVA, la plataforma se alimenta con los CFDI. Y en el reciclo, pues ahora ya para este año te dice lo mismo, que el reciclo tributará conforme a los CFDIs que hayan sido capturados en la plataforma, etc. Entonces aquí yo creo que digamos que dentro de lo que tenemos que tener cuidado es la forma en cómo se elaboran los famosos CFDI, cuando son PUE o PPD y el complemento de pago y todos esos rollos, ¿no? Entonces, para que el sistema se vaya alimentando de manera correcta. Vamos a plantear un problema ahí con ese. Ajá. Déjame plantear un problema. Viene de ahí. ¿No? Dices, bueno, es que ¿sabes qué? Vengo tributando en reciclo, vengo tributando en reciclo, y de pronto sucede que expido un montón de facturas con PPD, que exceden ya de los 35 millones, vivió como hasta los 50 millones más o menos, pero no me los pagaron todos. O sea, ya los excedí los ingresos. En términos del régimen general serían 50, pero en términos del reciclo no llego ni a 35, porque hay un montón que me dejaron de pagar, caso específico, como cuando le trabajan al gobierno. Pero sucede que, a colación de lo que estás diciendo, ya expidieron facturas, pero son con PPD, no con PUE, ni con el complemento. Y en ese caso, ¿excedieron o no excedieron? Bueno, de acuerdo a lo que dispone el 207 de la Ley de Renta, no. Porque dice que el ingreso es acumulable hasta que lo hayas cobrado. Y si no lo cobras en este año, aun cuando hay PPD, no cuenta sino hasta el momento en que lo cobras. Tomando como parámetro entonces ingresos acumulables efectivamente cobrados. Pero cuando vienes tributando en reciclo, sí. Cuando vienes tributando en régimen general y dices, tengo 50 o tengo 40 millones que ya facturé, pero me pagaron efectivamente 25. ¿El siguiente año me puedo ir al reciclo? A ver, otra vez, no te Ahí va. El primer año, sí, el mismo, pero al revés. El mismo, pero al revés. Sucede que vengo tributando como régimen general. Y tengo 40 millones, pero realmente nada más me pagaron 25 millones. ¿Al siguiente año me puedo ir al reciclo? No, porque ya rebasaste los 35. Pero no me los han pagado. ¿Y eso qué? Pues
si quiero tributar conforme al flujo. No, porque acuérdate que Pero aquí ¿por la qué regla es de no? acumulación. Sí, pero ¿por qué 17, no? fracción ya nada más primera, cubre eso. 3 incisos. Pero A, si yo viniera... expedición comprobante A ver, fiscal entonces B. es un trato inequitativo. ¿Por qué? Pues como para el reciclo sí, y para el régimen general no. ¿Quién te dijo que la ley de eso renta no. era justa? Ah, resulta que no es justa. No, no es justa. ¿Tú has escuchado Eso merece otro programa. ¿Tú has escuchado esa mafufada de simetría fiscal? Porque es una mafufada, ¿estás de acuerdo? Es que es una... Sin embargo, fíjate que yo he Híjole, visto muchos esa palabra de fiscalistas, simetría muchos fiscalistas, en argumentos que esgrimen los ministros de la Corte. No, Entonces, aparte, no, Maus, Mickey. muchos Ya fiscalistas. cuando tú ves eso, escuchas cosa? eso de esas personas, dices, no. A ver, pues es que es tan sencillo, ¿no? Digo, cuando estamos discutiendo, bueno, no discutiendo, analizando, debatiendo con algunos colegas fiscalistas, abogados y fiscalistas también, a ver, cuando hablan del tema de simetría fiscal, la simple pregunta es, a ver, y dime, ¿en dónde se encuentra ese principio de simetría fiscal en la Constitución? Dame el fundamento legal, por favor, dámelo, ilumíname, ¿no? Que nos digan en dónde está. No es un principio constitucional, No ni existe. siquiera de las contribuciones, no existe. Es un principio de política económica. Claro, que es diferente. Nada más. Que Eso es muy diferente. Claro. Eso es totalmente diferente. Entonces, no nos dejemos llevar por ese tema de la simetría fiscal. Totalmente de acuerdo. Nadie dijo que la ley del impuesto sobre la renta tuviera respetar ese principio, pero además que fuera equitativa, que es a lo que voy. No existe, y estos son planteamientos, fíjense, no existe un trato inequitativo. Si vienes en reciclo sí puedes seguir tributando, pero si vienes como régimen general y ya expediste más, no. Cierto, ¿por qué? Por la regla de aplicación de la acumulación, como ya lo venías haciendo. Lo vienes haciendo al devengo, sigues con el devengo y determina los ingresos acumulables conforme al devengo. Vienes en reciclo, determina los ingresos acumulables conforme al reciclo y ese es tu parámetro para el siguiente. Claro. ¿Estás de acuerdo? Y así entonces entramos también en tema de requisitos de las deducciones en reciclo, José. Pues son particularmente las mismas que para el título 2 de entrada, pues que hayan sido efectivamente pagadas. Pero aquí te hace una aclaración en cuanto a inversiones. Te dice que no hay necesidad de que hayan sido efectivamente pagadas para que tú puedas aplicar la deducción. Ojo. No. Te lista casi todas las del 25 de renta. ¿Ajuste anual por inflación ahí? No, pues obviamente que no. ¿Por qué no? Pues es flujo. Resulta lógico, ¿verdad? Resulta lógico. Si es flujo de efectivo, pues no hay ajuste anual por inflación. ¿Por qué? Pues porque para el ajuste anual por inflación tienen que ver los créditos y tienen que ver las deudas, pero que son generalmente a Es decir, la inflación no te pegó. crédito, efectivamente. ¿No? ¿Por qué? Porque vienes tributando de acuerdo a una utilidad mensual. Eso es una parte relevante, es una parte importante, porque estos aspectos lo deben de considerar para ver por dónde les conviene más tributar. Independientemente de que, por regla general, aplico la regla, es decir, estimas más de 35 millones, vete al régimen general, pero si estimas menos, vas por el reciclo. Recordando también que en temas de reciclo, pues en términos de la declaración anual, José, si vienen ya pagando por utilidades mensuales, fíjense nada más, si vienen ya pagando por utilidades mensuales, ¿cuál sería la diferencia entonces que podrían determinar en el impuesto sobre la renta del ejercicio? Pues en teoría ninguna. En teoría ninguna. Entonces estoy pagando efectivamente. Aquí nada más el tema es de que te dice la misma en el mismo título 7, que para el cálculo anual tienes que aplicar las disposiciones del artículo 9. Y el artículo 9 versa sobre el resultado fiscal. Sí, claro. Ingresos menos deducciones, menos PTU igual a utilidad fiscal, menos pérdidas fiscales igual al resultado fiscal por la tasa corporativa 30%. Es la mecánica. Si acaso aquí yo les voy a dar Pero esa mecánica no se Si acaso yo les voy a dar una recomendación, fíjate, porque el orden de los acreditamientos es lo que tiene importante comentar, Armando. ¿Por Sí, qué? claro. Porque te dice, una vez que determines el impuesto causado, acredita en el orden siguiente, primero, pagos provisionales, y luego el ISR que hayas pagado, ya sea en el extranjero o por dividendos. No, espérame, si tú lo haces así, te vas a hacer el harakiri. Sí, claro. Te vas a hacer el harakiri. Incluso hay hasta precedentes judiciales que versan sobre estos temas, Armando. Ya, porque primero tienes que llevártelo al extranjero. Claro, y el de por dividendos, porque el por dividendos tienes 3 años para recuperarlo. Y en pago provisional puede que se convierta en saldo a favor y tienes 5 años. El caso es justamente el tema de los saldos a favor. Ese es el tema.
si lo determinas o no lo determinas, y también la temporalidad para estos acreditamientos. Esa es la parte importante y relevante de la prelación en esos acreditamientos. Exacto. Y además, déjenme decirles algo importante, hablando desde el punto de vista corporativo. Desde el punto de vista corporativo sucede que pues están pagando sobre utilidades reales, vamos a llamarlo de esa manera, en reciclo. Están pagando sobre utilidades reales. Esto quiere decir que no están anticipando el impuesto, a diferencia del régimen general. En el régimen general sí estaríamos anticipando el impuesto porque es con base en ejercicios anteriores y ya sabemos todo lo que esto conlleva. De tal suerte que favorece desde ese punto de vista, José, porque es sobre una utilidad real. Es sobre una utilidad real. Y entonces aquí, si es sobre una utilidad, José, podría resultar aplicable, y fíjense amigos, una parte relevante para ir cerrando este tema, quizás tendríamos que hacer otro programa para reciclo personas físicas, pero fíjate José, amigos, algo importante, decíamos en otros programas que la autoridad no tiene facultades para podernos determinar créditos fiscales por pagos provisionales. Y entonces estos tienen la característica de pagos provisionales o de pagos definitivos, José. No, son pagos provisionales. Son pagos provisionales, la misma ley lo dice, son pagos provisionales, de tal suerte que entonces le sigue la misma interpretación. ¿Qué para el título 2? Esto es, ¿qué quiere decir, amigos? Lo que quiere decir es que el impuesto sobre la renta de las personas morales, sea del régimen general o sea de reciclos, se causa en forma anual. Y por consecuencia, en pagos provisionales, nanay de créditos fiscales. Listo, ahí pueden interpretarlo como quieran, nosotros nada más decimos lo que es aplicable en la regla y que ya ha sido interpretada y existe el pronunciamiento por parte del Poder Judicial al respecto, en donde pues siguen siendo pagos provisionales. Y yo diría, bueno, si ya estás pagando sobre una utilidad, ¿verdad? Si ya estás pagando sobre una utilidad cierta, ¿por qué no le das el carácter de pago definitivo? ¿Cómo? En tratándose de reciclo personas físicas actualmente, ¿verdad? Pago definitivo. Pero no solo eso, no le des solo la característica de pago definitivo. Yo diría, bueno, si realmente quieren apoyar a ese sector, bueno, pues que, José, modificaran la ley del impuesto sobre la renta y lo asimilaran más o menos a una cuota fija como personas físicas. Estaría interesantísimo. Estaría de maravilla, ¿no? Nos evitamos todo el rollo de las deducciones, ¿no? Sí. Que si los requisitos, que si tanto... Incluso hasta para la misma autoridad. Claro. Sería una forma muy fácil, sencilla y asequible de fiscalizarte. Claro. Porque, por supuesto. Porque hoy día, a ver, oye, la materialidad, no. Oye, y esto, oye, y el otro, oye... Es que no le entienden. Ni le entienden, además. O sea, es que ese es el problema. No le entienden. Hacen reformas que no les entienden. Bueno, pues entonces va igual. Valdría la pena que les llegara a los legisladores lo que estamos platicando, José, para que hicieran un proyecto y se dieran cuenta que quizás incluso incrementarían la recaudación a través de una cuota fija para personas morales, iniciando con el reciclo, y verán cómo la cosa cambia, porque entonces, ¿qué? Facilidad de la fiscalización, pero además va a dificultar demasiado el tema de prácticas elusivas, prácticas de evasión y prácticas de defraudación, José. Yo siempre he sido de la idea de que la ineficacia de las leyes, Armando, repercute en la evasión y la elusión fiscal. Por consecuencia, si alguien tiene la culpa de tanta evasión y elusión, de alguna manera son los diseñadores de las leyes fiscales. ¿Y quiénes son? Pues obviamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del artículo 31, fracción 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En manos de ellos está el que este rollo disminuya o se elimine. Pero no... Nos van a decir nuestros amigos, José, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no pertenece al Poder Legislativo y que entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no crea las leyes. No, pero ojo. Pero... Una es quien propone a eso voy. Y pero otra es quien dispone. Ellos son los que las son proponen. Facultades diferentes. Exacto, ellos son las que proponen esas reformas, ellos son las que lo mandan. Qué bueno que lo comentas, Armando, porque de verdad luego escuchas así
contadores y abogados que dicen, no estoy de acuerdo contigo, porque el único que tiene facultad para crear una ley es el Poder Legislativo. Dices, lo volteas y lo miras, dices no, ¿en serio? ¿Es en serio? O sea, dices, ¿realmente crees? Bueno, si quieren, en la actualidad ya ni siquiera existe el Poder Legislativo, porque nada más alzan la mano. Yo siempre, bueno, levantan yo la es mano. más, yo soy incapaz de decir lo que el legislador quiso decir, yo digo, lo que el creador de la norma quiso decir, ojo, Claro. porque es el creador, es Bueno, yo Hacienda. lo que les digo, lo que la norma dice, lo que la norma dice, el espíritu de la misma valdría la pena. Luego nos metemos en esos. Hay que meternos a un rollo de Montesquieu. En esos temas. Que en ese esos rollo del espíritu de la ley, interesantísimos, ¿no? Interesantísimos. Eso será en otro programa, porque bueno, ¿qué creen? Pues, bueno, y no tocamos reciclo personas físicas. Pues es que eso es un tema tan sencillo. Es muy sencillo. Pues es un 113. Es muy sencillo. Reciclo FG, persona física. Dice José, es muy sencillo, reciclo persona física. Entonces todos los amigos. Oye, ahora con el rollo del ahora con el rollo del pago definitivo en reciclo les metieron un gol Sí. con las devoluciones. Sí, claro. Ya no pueden. Sí, claro. Y sí podían antes con una regla de miscelánea. Entonces, es todo un tema, pero bueno, aquí no desde el punto de vista del cumplimiento de la obligación, sino desde el punto de vista de la opción. Y esa opción es interesantísima porque mucha gente, José, que ahí es donde está lo relevante, mucha gente lo está utilizando de manera indebida. claro. Y tan sencillo que es, Armando. Y tan fácil que es. Simplemente que en la ley digan, reciclo, persona física, no puede facturar. Y si no puede facturar, nadie que le haga pagos va a poder deducir. Sencillo. Pero no lo Ahora hacen. ¿entiendes cómo No lo hacen. la ineficacia de las leyes repercute en la evasión y elusión fiscal? Pero no lo hacen, ya les estamos dando. ¿No lo hacen o se hacen? Ya lo estamos dando. Esa es la gran pregunta. Ya ¿Lo estamos hacen dando- o se hacen? Ya les estamos dando ideas. Ya mejor vámonos. Vámonos ya. Ya mejor vámonos. Muchísimas gracias. Compartan. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Compartan el programa, por favor. Y bueno, pues nos vemos el siguiente martes aquí en un programa más de su acostumbrado programa Impuestos Bajo la Mira. Saludos a Juan Manuel Rosas y a José Manuel Miranda. Un abrazo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho.